If love endured that ancient crust, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon its frame. If having my heart was worth the pain, joy could you see beyond the grave? Love for my soul would die. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Todo lo diste por amor, oh Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, contada fue, me rescató, su gracia Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Mira tu cruz, yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Mira tu cruz, yo soy libre,
flashing sun gone, my daddy's paid from dead to life and grace to grace. Bienvenido a Panama International Church. Qué gozo y qué alegría tenerte en nuestro servicio en línea. Si esta es tu primera vez, te queremos decir bienvenido. Y si por favor puedes ingresar a nuestra página web painchurch.com y vas a ver una ventana emergente. La tercera opción es un formulario de conexión. Si por favor lo puedes llenar, te va a tomar como 15 segundos y alguien se conectará contigo esta semana. Tenemos 2 anuncios. Número 1, mujeres, tenemos Noche de Testimonios. Viernes 14 de agosto a las 7 p.m. Tendremos una noche que será de bendición y de edificación para las mujeres, ya que 5 mujeres estarán compartiendo su testimonio. Y número 2, todos los miércoles del mes de agosto estaremos con noche de oración a través de Zoom. Todos los miércoles del mes de agosto a las 7 p.m. Así que este miércoles hay reunión. Y por último, diezmos y ofrendas. Si quieres dar tus diezmos, si quieres dar tus ofrendas, pues aquí está la cuenta de la iglesia y todo lo que tienes que hacer es hacer tu transferencia. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie Somos Llamados. Estoy seguro que será de bendición, así que disfruta el resto de tu domingo. Bendiciones. Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio en casa. Estoy tan contento que hayas escogido estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Nelson Lugo y soy el pastor de Panama International Church. Si tienen sus Biblias, quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No sé de qué parte del mundo eres o estás viendo, o tal vez eres de aquí de Panamá. Depende de dónde vengas, todavía estés en cuarentena, como estamos nosotros aquí en Panamá. Esta cuarentena me ha generado pensar muchas cosas, y una de esas cosas es ir a la playa. No puedo esperar para ir a la playa. Mientras pensaba en la playa, me recordó de una historia de nuestra pequeña hija Eva. No es tan chiquita ya, pero tenía 1 año cuando Amy y yo la llevamos por primera vez a la playa. Estábamos muy seguros que esta iba a ser la experiencia más maravillosa que ella y yo íbamos a tener, que iba a tener mucha diversión. Pero ese no fue el caso. Es más, cuando sus 2 pequeños pies tocaron la arena por primera vez, se congeló como una estatua y empezó a gritar y a llorar. Nosotros pensamos que levantándola y poniéndola de vuelta en la arena iba a cambiar la experiencia solo por un pequeño tiempo, pero no, así no fue. Es más, cuando tratamos de poner sus pies en la arena, ella levantaba sus pies y sus piernas hasta el cielo y empezaba a gritar y a llorar. Eva no quería que sus pies tocaran la arena. Rápidamente nos dimos cuenta que no le gustaba la arena. No le gustaba jugar en la arena, no le gustaba sentirla, no le gustaba estar sucia de arena y no quería estar rodeado de ella. Para Eva, la limpieza era más importante que la contaminación. Cuando pensé en esa historia, me empecé a preguntar si nosotros como seguidores de Jesucristo nos sentimos igual. No sobre la arena, obviamente, sino sobre el pecado. Consideramos la pureza de nuestra vida de mayor importancia que la búsqueda o las búsquedas de este mundo, los placeres del pecado. Mientras continuamos nuestra serie titulada Nosotros somos llamados, nosotros vamos a examinar otro llamado de Dios que todo seguidor de Jesucristo debería responder. La semana pasada vimos el llamado a la salvación y esta semana vamos a hablar sobre el llamado a la santificación. Uno de los retos más grandes o uno de los llamados más grandes que tenemos como seguidores de Cristo es el llamado a vivir una vida santa. Primera de Tesalonicenses 4,
Empezando el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el tiempo de adoración. Te damos gracias por el tiempo en tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos a este texto. Y Dios, que nos hables específicamente en el tema de la inmoralidad sexual. Señor, pueden haber personas que están escuchando bajo el sonido de mi voz, que están involucrados en inmoralidad sexual, que están luchando con eso ahorita mismo. Oro que por el poder del Espíritu Santo, tú los libres en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. La idea central de este texto es el siguiente. La conducta cristiana propia se muestra en todo aspecto de la vida de un creyente. El apóstol Pablo escribió 2 cartas en específico a las iglesias de Tesalónica y Corinto en el año 85 después de Cristo. Pablo y sus compañeros habían sembrado una iglesia ahí, plantado una iglesia ahí, pero no duró mucho tiempo. Entonces Pablo mandó a Timoteo para que vieran a estos nuevos cristianos, a estos nuevos creyentes, para ver cómo estaban haciendo. Timoteo regresa con un buen reporte sobre su fe en medio de una lucha que tenían con la persecución. Pablo los celebra y los aconseja sobre la conducta cristiana. Y Pablo les advierte 3 cosas específicas. La número 1 es la prioridad de agradar a Dios, el patrón de santificación, y el número 3, cómo tener una vida santa. Vamos a ver el primer punto hoy. La prioridad de agradar a Dios. En el versículo 1 y 2 del texto, el apóstol Pablo nos recuerda que la prioridad siempre debe ser agradar a Dios por la manera que vivimos nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 2 dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú describirías tu caminar con Jesucristo? ¿Es puro? ¿Es poderoso? ¿Es agradable a Dios? ¿Es santo? ¿Es sano? ¿Es glorioso? ¿Fiel? ¿Y lleno de vida? Pablo utiliza esta metáfora de caminar sobre más de 32 veces en sus cartas de cómo vivir la vida cristiana. El viaje de fe es vivir de cierta manera. Como seguidor de Cristo, no estamos llamados a vivir una vida de la manera que viven los paganos o los no creyentes que no conocen de Cristo. Estamos llamados a vivir una vida que honra a Dios, que agrada a Dios, que agrada a Jesucristo. Es una manera que está sembrada en los caminos de Dios. Pablo habla de una fundación de fe y predicando el Evangelio de Dios y le instruye a estos creyentes en cómo vivir una vida que fuera consistente con la palabra de Dios. Y escucha, y él no lo hizo solo con palabras, él lo hizo con sus acciones y comportamientos. Una cosa es hablar, el hablar, pero otra cosa es caminar, el caminar. Hay muchas personas en este mundo,
especialmente en la iglesia, que sus comportamientos se quedan cortos de su creencia. La vida de Pablo era un ejemplo para estos creyentes, para que siguieran, y sus palabras eran instrucciones que no fueron creadas por Pablo, sino que fueron instrucciones dadas directamente de Dios. Los preceptos y los principios de Dios nunca han cambiado. Lo que Dios esperaba de los creyentes de Tesalónica son las mismas cosas que Él espera de ti y de mí. Los mandamientos de Dios no solo son directrices del pasado, son del presente y deben ser obedecidas y seguidas por todos que desean agradar a Dios. Escucha lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata a un padre a sus propios hijos. Lo hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Vivir para agradar a Dios debe ser una prioridad para cada creyente de Jesucristo. Simplemente el hecho de conocer a Jesús o reconocer a Jesús como Señor y Salvador y entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario para ti y para mí, nos debe liderar a cada uno de nosotros, a cada creyente, a vivir una vida para agradarle en gratitud por cada cosa que Él ha hecho por nosotros. Así que, ¿cómo agradamos a Dios? Déjame darte algunas maneras que podemos agradar a Dios. Número 1, podemos agradarlo con nuestra fe. Hebreos, el capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquellos que van a Él tienen que creer que Él existió y Él va a recompensar a aquellos que diligentemente lo buscan. ¿Tú tienes fe en Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Crees? ¿Confías en las promesas de Dios? Y una de las maneras que podemos agradar a Dios es con fe. Número 2, podemos agradar a Dios con nuestro fruto. Colosenses dice: vive una vida digna de Dios y agrádalo de todas las maneras, dando fruto en cada buena obra de Dios y creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Estás agradando a Dios teniendo fruto? La vida cristiana es exhibir el fruto de Dios en nuestra vida. Podemos agradarlo con nuestra fe, podemos agradarlo con nuestro fruto, podemos agradarlo con nuestra adoración. Romanos dice: los urjo, hermanos y hermanas, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos y agradables a Dios. Esta es tu adoración verdadera. ¿Estás agradando a Dios con tu adoración? Y número 4, hay que agradar a Dios con nuestras palabras. En Salmo dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi mente sean agradables a ti, mi roca y mi redentor. Tus palabras, lo que tú le dices a tu esposa, lo que tú le dices a tus hijos, lo que tú le dices a aquellos que te rodean, ¿es agradable a Dios? ¿Estamos agradando a Dios con nuestras palabras? ¿Estamos agradando a Dios con nuestro caminar? ¿Estamos agradando a Dios con nuestra adoración? ¿Estamos agradando a Dios con nuestro testimonio? Pablo dice que nuestra primera prioridad de un seguidor de Cristo debe ser agradar al Dios vivo. Número 2, nos da el patrón de la santificación. Del versículo 3 al 6, él empieza diciendo una declaración que debe quitar toda confusión de nuestro llamado a Cristo. La palabra dice que es la voluntad de Dios que seamos santificados. Es importante entender que la santificación es inmediata. Apenas le damos nuestra vida a Cristo, apenas somos seguidores de Cristo, el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de nosotros y somos hechos justos y santos, no por algo que hayamos hecho, sino por Jesucristo. Jesucristo,
por fe solamente nos hace santos. Pero la santificación también es un proceso continuo que ocurre con la madurez y crecimiento espiritual. La palabra santificación significa consagrado o consagrado. Es algo que tú apartas. Tú lo apartas para utilizarlo. Tú y yo, como seguidores de Cristo, hemos sido puestos aparte. Y la idea de la santificación es separación de aquella cosa que es pecaminosa y apartado o guardado para aquello que es sagrado. Porque Dios quiere santificar a su pueblo, porque Él quiere que reflejemos su gloria y reflejemos su naturaleza. Dios es santo y Él nos llama a nosotros a que seamos santos también. Primera de Pedro 1:16 dice, sean santos porque yo soy santo. La palabra santo significa que seamos apartados y según Hebreos dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que ¿cómo vivimos de una manera santa? Me encanta que Dios nunca nos da una directriz sin definir el decreto. ¿Cómo vivimos santos? Pablo nos dice este patrón. Él dice, al no tener inmoralidad sexual, impureza o lujuria, Dios nos manda a controlar nuestro cuerpo, a controlar nuestra mente, a controlar nuestros pensamientos y a controlar nuestras acciones. Nosotros vivimos en una cultura sexualmente obsesiva. Estamos siempre bombardeados con imágenes sexuales y conductas sexuales, películas, internet, revistas, celulares, videos musicales y personas que se visten de una manera inmoral. Prostitución, tráfico sexual. El clima moral en Tesalónica y en Corinto, donde estaba Pablo escribiendo esta carta, estaba lleno de inmoralidad y lleno de maldad. ¿Es diferente en nuestro mundo hoy en día? Sé que no escuchamos mucha predicación sobre la inmoralidad, pero la santidad se define viviendo de una manera ética y moral. Y Pablo nos recuerda que no hay espacio para inmoralidad para un seguidor de Cristo. Esta palabra inmoralidad en el griego significa pornonía, y la palabra griega incluye un pecado de relación sexual o actividad sexual. Puede significarse prostitución, sexo fuera del matrimonio, pedofilia, promiscuidad, homosexualidad, lesbianismo, incesto, tener sexo antes del matrimonio o bestialidad. Y todos estos son pecados que no van a permitir que las personas entren al reino de Dios. Primera de Corintios dice en capítulo 6, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amigos, yo sé que este mensaje es pesado, pero damas y caballeros, esto es algo que nosotros verdaderamente tenemos que entender. Esta es la palabra de Dios, esta es la verdad de Dios. Además, es interesante que Pablo no estaba hablando de la conducta del mundo. Pablo no podía controlar todas las acciones de los paganos, no podía controlar los comportamientos de los no creyentes, pero él sí podía referirse o hablarle a la inmoralidad que estaba ocurriendo en la iglesia. Como seguidores de Cristo, yo estoy llamado a ser diferente. Como seguidor de Cristo, tú estás llamado a ser diferente. No debemos pensar de la misma manera, no debemos hablar de la misma manera, no debemos actuar de la misma manera. Uno de los problemas que muchos cristianos tienen en la iglesia
es que su vida no se alinea con sus labios, su comportamiento no se iguala a sus creencias y su caminar se queda corto de sus palabras. Si estás comprometiendo inmoralidad sexual en tu mente, en tu cuerpo, estás pecando contra de Dios y le estás robando a Dios de la gloria que Él debería recibir a través de tu vida. El pecado sexual abre la puerta al juicio de Dios. Y Pablo continúa diciendo que estos pecados van a ser castigados. Nada se le escapa a Dios. Santificación es un proceso continuo donde Dios nos hace más y más como Él. Ese es el plan de Dios. Él quiere que tú y yo seamos más como Él. Y ese plan requiere que evitemos las cosas en este mundo, que nos separemos de las cosas de este mundo que agrada a Dios y que deshonra a nuestro cuerpo. La prioridad para vivir de una manera de Dios, el proceso de santificación, y el número 3 es la súplica de una vida santa. En el versículo 7 y 8, Pablo habla de obediencia basado en la predicación de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses dice: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida impura. Estamos llamados a vivir una vida santa. Esto es un llamado para cada seguidor de Jesucristo. Cuando tú y yo dimos nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, cuando rendimos nuestra vida a Dios, le dijimos no al mundo y sí a Dios. Pusimos aparte los valores del mundo y sus comportamientos y nos pusimos los estándares de Dios y los comportamientos de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir como Cristo. Tú, con tu propio poder, eres incapaz de una manera como Dios quiere. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros y alrededor de nosotros para ayudarnos a vivir de una manera santa. Un caminar santo requiere caminar con Cristo, Dios que mandó a Cristo para morir en la cruz, y el Espíritu Santo que vive dentro de cada persona que pone su fe en Jesucristo. Nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón deben ser un templo para el Espíritu Santo y glorifique a Dios Padre cada día. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? ¿Estás honrando a Dios con tu vida? ¿Estás viviendo una vida libre de inmoralidad sexual? Tal vez te estás preguntando, ¿cómo puedo hacer eso? Déjame darte 3 cosas, puntos prácticos que te pueden ayudar a vivir una vida que sea agradable a Dios. Número 1, si quieres vivir una vida que le agrade a Dios, cambia tu apetito alimentándote con la comida correcta. Entre más comemos la palabra de Dios, entre más nos sentamos en la mesa de su presencia y comemos y nos relacionamos con Dios, más deseos santos para las cosas de Dios se van a crear dentro de nosotros. Tienes que cambiar tu apetito. ¿Estás comiendo las cosas incorrectas? Si quiero agradar a Dios, número 2, cambia tu afección mirando las cosas correctas. Satanás sabe que la cautivación tiene el poder para consumirnos. Nuestra mente, nuestros ojos son la puerta a nuestra mente, y nuestra mente nos lleva a nuestro corazón, y nuestro corazón nos lleva a la acción.
ver las cosas de Dios nos va a ayudar a agradarlo más a Él. Y número 3, ¿cómo puedo agradar a Dios? Bueno, cambia tus aspiraciones entregándoselo al Espíritu Santo. Entre más nos rendimos al Espíritu, más estamos empoderados a vivir una vida como Cristo. Entre más nos rendimos ante el Espíritu, más nos volteamos del pecado, del mundo que nos intenta separar de nuestro Padre Celestial y de nuestra relación con Jesucristo. Damas y caballeros, tal vez hoy necesitas cambiar tus aspiraciones, entregándole más al Espíritu, rindiéndote más ante el Espíritu Santo. Leí una historia de un papá que estaba sentado en un escritorio después de regañar a su hija de 4 años por portarse mal. Después de regañarla, escuchó alguien que tocaba su puerta y él dijo, adelante, y era su hija de 4 años, Bethany. Bethany le dijo a su papá, papá, a veces soy buena y a veces soy mala, y así es como es. Salió del cuarto actuando como si se hubiera explicado su mal comportamiento de todo el tiempo. El papá agarró a su hija por la mano, la miró y simplemente le dijo que se había explicado o descrito el problema que todos nosotros enfrentamos. Todos hacemos cosas malas. Y la Biblia dice que hasta las cosas buenas que hacemos no son lo suficientemente buenas para llegar a los estándares de Dios. Por eso es que necesitamos un Salvador. Amigos, no podemos vivir una vida santa sin Cristo. Nosotros necesitamos a Jesús. Necesitamos el poder del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, para vivir una vida diariamente que sea agradable a Dios. Si estás escuchando y estás luchando con pecado sexual, tal vez estás siendo retado por el mensaje de hoy, tal vez tienes cosas en tu vida que tienes que huir, que tienes que alejarte, y el Espíritu Santo te ha estado hablando. Tal vez no tienes una relación fuerte con Jesús. Tal vez tienes que rendirte ante el Espíritu Santo. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Tienes que pasar más tiempo en su palabra, en adoración y en su presencia. Si ese eres tú, quiero orar por ti. Si no conoces a Jesús como Señor y Salvador y estás escuchando por primera vez, oro de que abras tu corazón y recibas a Cristo por fe, alejándote del pecado con fe. Dile simplemente a Jesús, yo soy pecador y te necesito. Confiesa tus pecados. Me alejo de mis pecados, Señor, y te acepto como mi Señor y Salvador. Necesitamos un Salvador y su nombre es Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el sonido de mi voz, si le estoy hablando a alguien que no tiene una relación contigo, oro que tú abras su corazón ahorita mismo, en el nombre de Jesús. Oro que tú entres a su vida, los perdones sus pecados, los salves de sus pecados y le des una nueva vida en ti, ahorita mismo, en el nombre de Jesús. Y amigo, si ese eres tú y no tienes una relación personal con Jesús, tómate un momento para abrir tu corazón y dile, Señor, confieso mis pecados. Soy un pecador que necesita un Salvador. Tú eres ese Salvador para mi vida. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, que Dios te levantó de los muertos. Señor, perdóname, dame una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús, decido hacerte Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús oro. Y para aquellos que están sufriendo, Padre, que están sufriendo con inmoralidad sexual, ya sea por pensamientos, acciones o por algún tipo de comportamiento, oro en el nombre de Jesús, ahorita mismo, que se volteen de aquellas cosas, que rindan sus vidas ante ti, que tú los ayudes, líbralos de todo pecado sexual, Señor. Que entreguen su vida y su corazón a ti completamente y que cada día se rindan ante tu palabra, ante tu obra, Señor, y que cada día sean una vida que escojan agradable, que para agradarte a ti. En el nombre de Jesús,
En nombre de Jesús, Padre. Gracias por acompañarnos hoy, continuando esta serie. Nosotros somos llamados. Tú eres llamado. No solo para la salvación, sino para la santificación. Para que seas separado de las cosas del mundo. Y para que seas santo para las cosas de Dios. Nos vemos el otro domingo a las 10:30. Que Dios lo bendiga y que tenga un buen día.